ya estamos aquí con todos vosotros. Hoy vamos a hacer un programa especial porque vamos a tratar un tema sobre las fiestas que se avecinan de la Semana Santa en España. Aquí en Valencia también tenemos Semanas Santas de nivel y de mucho nivel, de mucho nivel. Entre ellas una es la Semana Santa que se realiza en Moncada llamada el Misterio de la Pasión. Hoy tenemos con nosotros una invitada especial, la presidenta de esta junta, que es la señora Inma Almela Capilla. Inma, en primer lugar, quiero felicitarte por el enorme trabajo que desarrolláis, que lleváis haciendo ya tantos años y claro, creo que hoy que celebráis, o este año vais a celebrar los 60 años de la representación del Misterio de la Pasión, es digno y grande que nosotros podamos disfrutar de este cumpleaños y que puede ser algo o debe de ser algo con lo cual nos podamos sentir todos los moncadenses y valencianos orgullosos, como en otras zonas de España que desarrollan sus manifestaciones religiosas de una manera. Nosotros en Moncada, como ciudad de Valencia, lo representamos con esta obra de teatro, aparte de con los oficios religiosos, y espero que te hagamos una entrevista que sea de tu agrado y que tú nos vayas desengranando situaciones bonitas de lo que es la Semana Santa en Moncada. Así que felicidades y enhorabuena. Vamos a ver, Inma. A ver, ¿cómo han sido estos 60 años de Semana Santa en Moncada? A ver, estos 60 años en Moncada, claro, realmente yo todos no los conozco, pero sí por las vivencias que nos han contado. Estos años han sido muy buenos para lo que ha sido el pueblo de Moncada. En un principio, las representaciones se hacían en la calle. Luego se metió en un recinto cerrado y ahora hemos vuelto a salir a la calle. Esto depende de las épocas que hemos pasado en el pueblo. Hemos ido pasando de un sitio a otro. Lo que sí es que en la calle de la Amargura, que en un principio se hacía en la calle, luego se volvió a meter por gamberrismo y por cosas en el sitio cerrado y actualmente, bueno, hace 10 años lo hemos vuelto a sacar a la calle. Muy bien. Vamos a ver, Inma. ¿Cuándo se declaró de interés turístico la Semana Santa de Moncada? Se declaró en el año 1967, teniendo en cuenta que la Semana Santa empezó en el año 1959 a salir a la calle. Esto representaría un montón de años. 60. Con un nivel altísimo, altísimo. De interpretación. Es por recalcar un poquito esa respuesta porque la verdad es que merece la pena, ¿no? Creo yo. Vamos a ver, aquí te voy a hablar de algo un poco interesante, pero que es necesario saber, porque los actos culturales no tienen color político. No deben de tener, es cultura. Y la cultura es de un color político, de otro, es de todos, es propia del pueblo. ¿Tenéis algún tipo de subvención por parte de la administración, sea del color político que sea? Bueno, realmente tenemos una ayuda del Ayuntamiento de Moncada, que es que en la noche del viernes la megafonía nos la paga el Ayuntamiento y lo que es la publicidad. Bueno, pues yo quiero añadir algo, porque por mi parte, como espectador, como ciudadano y como español, donde nos gastamos tanto dinero en tantas cosas, las actividades locales culturales de Moncada precisamente no son un lugar donde tengamos tantas explosiones culturales grandes. Más bien
pocas, escasas, por desgracia. Entre ellas serían las bandas de música, que gracias a Dios tenemos Dross trabajando constantemente por ellas, y la otra la Semana Santa de Moncada. Con lo cual, quiero añadir a tu respuesta que me parece mal, por parte de todos los colores políticos. Considero que un acto de la magnitud que tiene la Semana Santa, el Misterio de la Pasión, que se celebra en toda España, porque somos católicos, todos, queramos o no queramos, y todos hemos nacido así, pues sería una pena que todo esto no tenga una subvención total. Que se exija a la organización que cada vez lo dirijan mejor y se exijan a ellos cosas, me parecería bien, por el bien de la manifestación. Pero bueno, este es mi apunte. Este es el apunte de la entrevista. Vamos a pasar a otras cosas porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Inma? Sí. ¿Cuántas interpretaciones hizo tu tío Arturo de Cristo? Que quiero anticiparos que el Cristo que hizo unos cuantos años en Moncada, el Misterio de la Pasión, era tío de nuestra Inma, la presidenta de ahora. Dime, Inma. Bueno, Arturo hizo a los 18 años, el doctor Vicente Farinós fue a casa de mis abuelitos a preguntarle si quería hacer de Jesucristo. Ese momento él tenía 18 años, creo que empezó a los 19 a hacerlo y estuvo 20 años haciendo de Jesucristo. Pero otra cosa te voy a contar y es muy curiosa. Mi tío Arturo, la última vez que la calle de la amargura fue por la calle, llevó en la cruz por la calle. Y a los 50 años, cuando volvimos a sacar la calle de la amargura por la calle, él dijo que tenía una ilusión muy grande y era llevar la cruz como Simón de Cirene. Qué bonito. ¿Cómo te emociona? Uf. Qué maravilla, qué maravilla, qué momentos, qué momentos. La verdad es que encima de disfrutar haciendo la interpretación del Cristo, pues la verdad es que eso representa mucho, por lo menos para los que de una forma u otra son creyentes. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Sí. ¿Llegaría a ser para tu tío interpretar tantos años a Cristo algo vocacional? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es que lo vivía intensamente. Se ponía en el papel de todos para que todo saliera perfecto. Bueno, hasta el último momento estuvo dirigiéndonos y estuvo haciéndolo lo mejor, creo que para todos. Bueno, Inma, a ver esta pregunta que te voy a hacer que puede ser interesante. ¿Tú no crees que cualquier actor aficionado al teatro le encantaría interpretar algún personaje de tanta belleza de interpretación como tiene la Semana Santa de Moncada? Me refiero a personajes como puede ser, por ejemplo, Poncio Pilatos, el que tú haces, el de Claudia, la mujer de Poncio, pues no sé, Moisés. Dime. A ver, realmente en Moncada, en la Semana Santa, hemos tenido actores muy buenos, amateurs, no eran profesionales, y han defendido el papel como nadie, maravilloso. Hemos tenido gente también, actora profesional, que ha hecho de Poncio Pilato o ha hecho de buen ladrón, pero yo creo que estos papeles realmente lo que son es se hacen con el corazón. No es mejor un actor que otro, sino que realmente tienes que sentirlo. Es lo mismo que la Verónica, cuando se presenta en la calle de la amargura delante de Jesús, son los sentimientos. Son los sentimientos, y a lo mejor es una mujer que no ha hecho teatro en la vida o que no ha hecho... Entonces creo que es eso, la palabra sentimiento. Qué bonito.
La verdad es que una obra de teatro sin sentimiento no vale nada. No vale nada. y más en este caso como es el misterio de la pasión, ¿no? Sí, O sea, esto está lleno de una cantidad de sentimiento brutal donde afloran cosas muy, muy importantes y que nos llenan mucho, esa es la verdad. Gracias, Inma, gracias. Continuamos porque tengo algunas cosas bonitas que preguntarte. En épocas pasadas, el grupo de teatro del Centro Artístico Musical aportó unos actores de una calidad, creo yo, que exagerada. Llegaron a un nivel muy alto. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, Inma? Uy, ahí hemos tenido gente maravillosa. Hemos tenido... Es que, claro, si me pongo a nombrarlos a todos, igual meto la pata y se me olvida alguien y no quiero. Pero hemos tenido un Judas Iscariote maravilloso, Herodes, hemos tenido a Caifás, Anás. Es que hemos tenido tanta maravilla de personajes que, bueno, sería... A ver, quedar mal con los de ahora, no puedo quedar mal con los de ahora, pero los de antes... No, pero motivarlos para que ellos se exijan, sí. Pero los de antes eran para quitarse el sombrero. Hemos de decir también que en aquella época existía un grupo de teatro que estaba todo el año en funcionamiento. Todo el año. Y en verano eran compañías de teatro que se dedicaban a ir por los pueblos, porque era típico hacer una noche de teatro valenciano. Claro. Y ellos eran actores aficionados, pero que lógicamente estaban muy trabajados en el escenario, mucho. Sabían moverse para darle mucha naturalidad a la interpretación del papel. Claro. En fin, eran buenísimos, eso claro, es cierto. Eso. Y habría que darle una justicia que corresponde. Esto lo digo porque yo en aquella época era pequeñito y yo actuaba de pueblo. Bueno, Inma, vamos a continuar. Yo te pregunto aquí, en esta pregunta, algo que después de todo lo que se ha trabajado en Semana Santa y se ha hecho, ¿no se podrían aprovechar esos escenarios naturales con algún tipo de obras teatrales después de la Semana Santa? Es una pregunta que no sé si tendrá respuesta. Sí, sí. A ver, sí, claro que tiene respuesta, pero es como todo en esta vida. Las cosas cuestan. Poner a punto una escena así natural cuesta mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros sabemos perfectamente dónde tenemos las luces, dónde tenemos todo y intentamos arreglarlo para lo que es el misterio. Pero sí que se podría hacer. Pero ¿sabes qué? Con más ayuda. Más ayuda. Con más ayuda, porque realmente es bueno tener actores, es bueno, pero y como se suele decir, ¿y la tramoya? Ya. Es que es muy, sí. es muy fuerte. Me imagino que es complicado. Es muy complicado. Pero claro, es que viendo esos escenarios después de tantos años con lo que se ha hecho ahí, hasta inclusive recrear a personajes, hasta inclusive bíblicos, o bíblicos por aquello de hacer una especie de obra de teatro, o como se probó una vez que se hizo una obra de teatro, el Gran Teatro de la Vida de Calderón de la Barca, ¿no? En aquellos momentos fue una interpretación por aquellos grupos de actores y no se ha hecho más, no sé por qué. Yo por eso te preguntaba. Ya, sí. Pero bueno. No, nosotros estamos abiertos a todos, eso está clarísimo. Muy bien. Voy a hacerte otra pregunta que también creo que puede ser interesante, porque la Semana Santa los personajes son tan importantes y tan llenos de sentimiento y de vida, que yo te pregunto, ¿se podrían modificar algunas escenas de la Semana Santa para darle un mayor contenido teatral para el espectador, llenarlo de más diálogo, darle más sentimiento, más expresión? Te pregunto, no sé hasta dónde. Ya. Lo único que pasa es que nosotros, a ver, nosotros empezamos con la vida, empezamos con el Adán y Eva, y entonces hacemos un recorrido y al principio es más cuadros plásticos, pero luego empieza la acción y empieza el diálogo. Entonces, sí, a ver, no está cerrado a que podamos cambiarlo, pero yo creo que tenemos que serle muy fiel. Sería problema de tiempo. Y muy fiel para mí, al que escribió la obra.
Ya. a don Vicente Farinos. Hombre, esto, lo que pretendíamos en este diálogo tampoco era desmerecer. No, al contrario, no. llenarla de un poquitín, más que nada sí. a añadirle un poquitín más de contenido a los diálogos. Pero eso que has dicho también del tiempo, porque claro, si hay que descifrar desde el Antiguo Testamento, que empieza hasta lo que es la muerte de Cristo y el entierro, estamos hablando de mucho y en 2 noches... No. Sería, ten en cuenta que es complicado. Semana Santa hace 50 se hacía en 4 días. 4 días. Luego se quitó uno y al final hemos tenido que dejarlo en 2 porque la gente pues se va de vacaciones. Sí. Es que es muy complicado. Muy bien. Esta pregunta que te he hecho ahora viene esta, que es, desde luego, la noche del Viernes Santo es bellísima y la crucifixión y la caída de la amargura especial. Yo creo que eso no se lo puede perder nadie. No. Que viva por lo menos por estos alrededores y teniéndolo en la mano como lo puede tener el Moncada, ¿no? Claro, y además, y te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay gente de Moncada que, aunque parezca mentira, hay gente de Moncada que no lo conoce. Entonces, claro, hay que invitar a todo el mundo. La entrada gratuita, que no se tienen que pagar. La entrada... Y que vengan a verlo, de verdad. ¿No? Es que yo creo que no se van a arrepentir, pero y luego también es bonito que vengan familias con los niños, que les inculquen a los niños el catecismo, así como suena, el catecismo, que luego van a la iglesia o y simplemente ya como una obra de teatro. Ya no hace falta que vayan por la religión, no, simplemente una obra de teatro. Es bonito que vengan todos a verlo. Todos. Eso sí, hay que ir abrigaditos. Sí, que hace fresquito. Porque el público está cubierto, pero solamente a cubierto. Nada más. Hace fresquito. Sí, es que la fresquita luego, cuando estás tanto rato sentadito, claro. Diuen en Valencia la rosada de gau y te quedas chelando. Muy bien. Bien, Inma, bien. A ver esta pregunta, ¿qué te parece? Sería bonito, Inma, que desde la Semana Santa pudiera salir ese germen que fuera capaz de crear un grupo teatral como el que había en antaño y alimentara esta Semana Santa y activara el mundo teatral en Moncada y diera, ¿por qué no? Sería inmensamente bonito. Pues mira, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. Y te voy a explicar por qué. Nosotros nos reunimos normalmente 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses antes para repasar papel y bueno, para hacer las cosas. Entonces, cuando se acaba Semana Santa, ¿cuál es el problema? Que decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no nos vamos a ver hasta dentro de 8 meses, 7 meses. Y entonces mucha gente lo ha dicho, ¿por qué no hacemos alguna obra de teatro? Sí que sería bonito. Lo que pasa es que luego llega el momento y el papá que ha tenido un hijo, el otro que ha tenido... Y se va rompiendo un poquito la cadena. Pero bueno, lo intentaremos. Bueno, Inma, yo la entrevista ya casi la doy por concluida en ese aspecto, pero desde aquí quiero felicitaros a todos los componentes de Semana Santa, desde tú, la presidenta, hasta el último personaje del pueblo, porque el esfuerzo que se hace es enorme. La gente, los miembros de ese grupo que es La Tacha, que sin La Tacha no habría Semana Santa, y son los que no se ven. Exacto. Y hay que ver lo que luchan. Y que todo esto es un trabajo de un gran equipo que lleva muchos años esforzándose y que contra viento o marea ahí estáis y que debéis de continuar y que debéis de abriros y que de alguna manera u otra debemos de conseguir, y digo debemos porque estoy dispuesto a ayudarte, a ver si podemos transmitir a la juventud de Moncada que se animen a crear eso, esa última pregunta que te he hecho, a esa ayuda a cuidar nuestra Semana Santa, a hacerla de ella algo importante y grande, porque es uno de los pocos actos culturales que tenemos, que encima está declarada de interés turístico y no la valoramos. Exacto. Y que es importante que
en fin, que continuéis, que no desfallezcáis, porque vosotros habéis hecho durante 60 años grande el pueblo de Moncada. Eso es muy grande para un pueblo. El que no lo quiera ver es porque realmente será un ser inhóspito, egoísta y que no quiere valorar el esfuerzo de otras personas que desinteresadamente, solamente por gusto y por amor, y hasta inclusive también por tradición religiosa, ¿para qué vamos a engañarnos? Sí, también? claro, claro. Ahí habéis estado luchando durante 60 años, así que no me queda más que decirte, Inma, que cojas el micro, o que sin cogerlo, que lo llevas, que le digas al pueblo lo que a ti te gustaría, o a los espectadores, lo que a ti te gustaría decir y mandarles un mensaje que pueda ser interesante y bonito. Así que, como dicen en valenciano, expláyate, Inma, digas lo que queréis. Bueno, gracias por la oportunidad de haberme invitado, y lo que sí me gustaría es invitar a todo el pueblo, a todos los pueblos, que vengan a ver la Semana Santa de Moncada. No se van a arrepentir. Si vienen este año, el año que viene volverán. Así es que el día 18 y 19 a las 22 horas en Moncada tenéis vuestra casa, vuestro misterio de la pasión. Gracias. Gracias a ti, Inma. Un beso muy grande y que tengamos mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.